Gracias, agradezco mucho a los doctores Guillermo López Franco, investigador en educación y profesor de la Universidad Quino, y al doctor Manuel Benzor, director académico de doctorados del Instituto Sonorense de Administración Pública. Bienvenidos. Gracias. Estamos ante el arranque ya la próxima semana del ciclo escolar para educación básica. Ya empezamos educación media y media superior. Pero ¿qué pasa en el tema educativo? Es tan amplio y es tan fundamental para el desarrollo de toda sociedad. Se habla de la nueva escuela mexicana. Y yo creo que pues es algo que nos debe impactar, importar, involucrar a todos y todas. ¿Qué debemos entender por la nueva escuela mexicana? Doctor, bueno, lo que sucede con la nueva escuela mexicana es que, como bien relata Roberto Rodríguez en una serie de posts, de artículos espléndidos en Campus Milenio, que recomiendo mucho a todos que los revisen, es que la nueva escuela mexicana es un replanteamiento que se ha venido replanteando varias veces, y eso a veces da lugar a confusiones, pero en esencia lo que busca la nueva escuela mexicana es tener un nuevo ordenamiento de los actores y de las instituciones educativas. De hecho, el gran cambio es que pone a la comunidad, entendiendo que toda escuela forma una comunidad, a poner a la comunidad y al territorio al centro de la acción, y a través de los ejes articuladores se busca dar una formación humanista, integral, que incorpore elementos de pensamiento crítico, de interculturalidad crítica, cultura de paz. Es decir, es un reordenamiento de cuáles son las miras, cuáles son las aspiraciones de la educación en México. Ese fue a partir del acuerdo de 2019 que se negoció en las cámaras legislativas cuando Esteban Moctezuma era secretario. A partir de ahí fue tomando forma hasta la versión que acaba de ser presentada el lunes pasado, que fue el evento en Tuxpan, Veracruz, donde se presentó formalmente todos los planes de estudio, o más bien donde se presentó el programa de estudios, porque las unidades didácticas todavía no están específicas. Pero es eso, un reordenamiento de una comunidad educativa para niños y adolescentes, en donde estén vinculados a su territorio y al espacio que comparten, para fomentar esta visión humanista que se ha manejado como revolucionaria por parte de las autoridades educativas. Bien, me parece interesantísimo y muy pertinente el contexto que nos da el doctor López Franco. Cada sexenio se está proponiendo la nueva escuela mexicana. ¿Es pertinente? Si no la nueva escuela, sí una reforma de fondo. Y tenemos ahorita 3 planes. Un plan de 2011, uno de 2017 y el actual. Entonces los profesores tienen que aplicar distintas modalidades, pero vamos al origen. Primero, gracias a tu invitación, el documento base, digamos, de la nueva escuela mexicana, Principios y Orientaciones Pedagógicas, esta versión es del 8 de agosto del 19. Sí. Es decir, como bien comenta el maestro, esto viene desde que Esteban Moctezuma era secretario de Educación. Ya hubo otros 2 cambios en el gabinete, en la titular de la Secretaría. Y en esta tarea que hice, gracias por considerar al ISAP, por cierto, te manda un saludo el maestro Alberto Haas Díaz. Gracias, sí. Quien preside el instituto. Mi escuela, ahí hice la maestría, sí. Excelente. Entonces, en esta tarea que hice de este documento, encuentro, en coincidencia con lo que plantea el maestro, la palabra comunidad se repite 21 veces. Social 12, bienestar, valores y cultura de paz 11. También con 11 está igualdad, evaluación. Luego sigue transformación 9 veces, derechos humanos 9 veces, humanismo 7, interculturalidad 6. Es muy importante para esta escuela. Libertad 6, transformación de la sociedad 5, conciencia social 3, capacitación 2, ojo, formación de docentes solo 2, evaluación docente 0, no se menciona. Sin embargo, en el plan que se dio a conocer en este mes,
En el plan sí se menciona la evaluación, y la evaluación prácticamente no sufre cambios. Si bien hay una presentación discursiva, narrativa, sobre una nueva modalidad para evaluar en la que participan los profesores, los maestros, pero también participan los padres de familia y prácticamente la comunidad. Si bien se integra este concepto a grandes rasgos, esto nada más, o sea, se desvanece el mito de que no iba a haber evaluación. Sí hay evaluación, el plan la contempla. Por ejemplo, la evaluación docente sigue casi igual que como estaba en el anterior. Pero ¿intervienen más actores en la evaluación en todo caso? Sí, se menciona, claro que esto no ha llegado, como toda política pública, parte de un diseño ambicioso, ¿sí? Una visión, pero todavía no aterriza a tener, por ejemplo, un manual, a tener un programa concreto para el docente con el cual se pueda aplicar toda esta todo este nuevo discurso vigente. ¿Y cuándo se supone que se empieza a aplicar? Va a haber un piloto, es un plan piloto este año, que va a abarcar el 0.5% de todas las escuelas del país, educación básica, o sea, unas 966 escuelas, si no estoy mal. El plan piloto contempla tomar las experiencias de los docentes para hacer las adecuaciones que sean necesarias. Digamos que es una prueba para ver cómo funciona, qué se puede corregir, qué se puede agregar, qué se puede eliminar. Ahora, lo que dice el doctor es muy importante, la evaluación. Parte de la esencia de la nueva escuela mexicana y de los cambios ha sido la revalorización al magisterio. Si usted revisa el discurso que se dio en Tuxpan, aparte de los homenajes a la Revolución Cubana y a la transformación de las conciencias, se habla mucho de revalorizar al magisterio, de verlos. La persona más importante desde el punto de vista pedagógico que trabajó este plan es el investigador Ángel Díaz Barriga, uno de nuestros dos mayores expertos en currículum junto con Alicia de Alba. Y él sostuvo cómo esta nueva escuela mexicana revaloriza al magisterio que fue castigada por los ejercicios de evaluación de la administración pasada, porque ahora se les concede ese carácter que tienen de profesionales, que ellos van a participar en un proyecto de codiseño de los planes de estudios. Es decir, yo como profesor frente al aula, yo voy a estar codiseñando el currículum, le voy a hacer las modificaciones que estén adecuadas para mi contexto y para mi comunidad, lo cual es algo que de suyo es necesario en toda escuela, pero lo que sucede con la evaluación es que se le ha dado un énfasis ahora que tiene que ser formativa, no punitiva, que los profesores no tengan sanciones por mal desempeño o algo así, sino que es evalúa a tus estudiantes, evalúa a la escuela para ver en qué podemos mejorar. Pero lo que dice el doctor es muy importante, los instrumentos para hacerlo, la lógica de hacerlo siguen siendo muy parecidos. Si usted revisa el UCICAM, que es el examen o los exámenes de egreso a la carrera profesional docente, y esto es una crítica que hace Abelardo Carro, ¿cómo es posible que se esté haciendo en el discurso una crítica a las pruebas estandarizadas si en UCICAM se siguen utilizando una prueba estandarizada para la evaluación de los docentes? Entonces, ahí coincido con el doctor, es un discurso transformador, sí, pero que no alcanza a llegar todavía a las estructuras, porque lo que dice el doctor también es muy importante. Tenemos generaciones de estudiantes que no van a alcanzar a graduarse con la nueva escuela mexicana. Entonces, o sea, una amalgama a la hora de la sí, hora. así es. Sí. Lo lógico hubiese sido que se implementara este nuevo modelo desde preescolar y primero y primaria, y así fuese avanzando con la generación, y tuviésemos dentro de unos años la generación del 2022 que trae ya de todo la nueva escuela mexicana. Sí, este plan piloto inicia en 960 escuelas, 30 por entidad federativa, y el siguiente ciclo escolar entonces sí empezaría con todos los primeros grados de preescolar, primaria y secundaria. Es la parte que de inicio de un plan de largo plazo, de largo alcance, aunque a este sexenio le quedan 2 años, el plan es de largo alcance. Ahora, las anteriores reformas educativas, el plan educativo de 2011, 2017, no llegaron tampoco a aterrizarse al 100%, siguen vigentes. Aquí tal vez
valdría la pena preguntarse si en la Secretaría de Educación no tendría que ser como en el Banco de México, por ejemplo, que el presidente en turno no lo remueve, sino que es transeccional para que pueda seguir el mismo diseño, el mismo plan de largo plazo y darle un aliento de mayor alcance a la educación, que es una de las prioridades para el desarrollo social. Que desde lo lógico sería lo pertinente. Sí. Sí. Lo que sucede es que en todos los sistemas de educación de todo el mundo, la educación es un proyecto político. Y como todo proyecto político, tiene su dosis en mayor o menor medida de cuál es la visión de gobierno de la administración en curso. Entonces, lo que tenemos, como dice el doctor, es que tenemos imágenes o tenemos administraciones contrapuestas, cada uno con su propio proyecto político y su visión. Recordemos que la educación es para formar personas, seres humanos y ciudadanos. Cada gobierno tiene su visión particular de cómo tienen que ser estos ciudadanos y seres humanos. De manera que si un gobierno en particular de cierto espectro político tiene una idea de cómo debe de ser, la siguiente administración puede tener una idea radicalmente diferente. Sí. En cambio, en el Banco de México la economía es un poco distinto porque lo que son las políticas financieras están regidas de alguna manera por ya un mercado mundial. Entonces, los bancos centrales lo que hacen es operar este mercado mundial, pero la educación es un punto que compete a cada país, a cada región en particular, y a pesar de que existen asociaciones internacionales como la UNESCO o la OCDE, la operación de algo así sería mucho más difícil. Deja más expuesta pues a la educación, sí. que finalmente las estructuras financieras que ya, como dice el doctor López Franco, ya existen pues. Sí. Perdón, doctor. Lo que pasa es que hay un punto aquí muy importante. Fíjate que hay un consenso internacional. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene el consenso de 193 países. Es decir, los planes de gobierno, las ideologías y los intereses de esos 193 países aterrizan en 17 objetivos. Uno de ellos tiene que ver con la educación y lo retoma la narrativa de la escuela mexicana. Entonces, el discurso vigente internacional por encima de todas las ideologías ya plantea un rumbo que coincide en algunos puntos aquí. De hecho, la narrativa de la escuela, de esta escuela nueva, tiene una vinculación directa con los planteamientos de la Agenda 2030. Entonces, con ese aspecto tendríamos ya un consenso internacional rector de la educación hacia la interculturalidad, donde el ciudadano es el centro, pero también es para las personas y para el planeta. Claro. Debemos hacer una pausa en este momento y regresamos, es breve, regresamos para continuar con el análisis sobre la nueva escuela mexicana, un tema que, insisto, nos debe involucrar a todas las personas de este país.